A ver, buen día chicos. Vamos a tratar de conectarnos todos eh, los días sábado a las 8:30 de la noche ya para la clase en vivo, que ya se les dejó el link del canal en la información del tutor del curso, que soy yo. Mi nombre es Leandro Narváez y conmigo vamos a trabajar todo esto de la temática del dominio social, ¿no? Entonces, mil disculpas por todos los inconvenientes. Ya tenía que haber estado subido el video, pero se complicó un poco el grabarlo. Pero bueno, continuemos y tratemos de hacerlo de una manera rápida, ¿no? Y espero que los siguientes videos haya más participación y se pueda hacer de una mejor manera. Disculpas, pero como es el primer video, se complica. Bueno, entonces, dentro de esta primera temática vamos a ver lo que son las sociedades prácticamente económicas, es decir, modos de producción, ¿ya? Entonces, estos modos de producción van a ser etapas de la historia de la humanidad que se van a diferenciar una de otra por la manera en cómo se producen los bienes materiales, ¿no? Y cómo se dan estas relaciones sociales. O sea, bueno, el primer modo de producción va a ser la comunidad primitiva. Entonces, esta comunidad primitiva, al ser la primera, va a ser prácticamente producirlo de una manera básica. Entonces, aquí los pueblos se desarrollaban acorde a las necesidades que ellos tenían. O sea, la producción de su alimento prácticamente, en donde ellos trabajaban de una manera colectiva. Entonces, era todo para todos. Ya, entonces aquí no existía una división social, ni mucho menos existía una propiedad privada. Entonces, con este avance vamos a pasar a otro modo de producción, ¿no? Que es el esclavismo. Este esclavismo va a surgir porque en la comunidad primitiva se va a dar un excedente de producción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se producía una cierta cantidad de alimento y siempre se distribuía a todos, pero tal vez quedaba restando un poco. Este poco que quedaba, que no era para nadie, quiso apoderarse de una persona en donde prácticamente predominaba el poder, ¿no? Entonces aquí con esto se va a dar una división social, una estratificación ya, en donde se da prácticamente una explotación de la mano de obra, ¿no? De la fuerza de trabajo. Entonces, que no es nada desconocido para ustedes, supongo. Continuamos al feudalismo y esto va a tener orígenes en el Imperio Romano, en la Edad Media en Europa va a prevalecer, pero fundamentalmente, como se ha escuchado desde el colegio, aquí existe un señor feudal y también los campesinos, ¿no? Que trabajaban la tierra. Más que todo van a darse en estas formas de explotación en haciendas, ¿no? Entonces, acá en América, sobre todo el latifundio, en donde el indígena tenía que trabajar la tierra para poder sostener su economía y ellos, o sea, bueno, poder sobrevivir, ¿no? Entonces el español les daba un pedazo de tierra para que ellos lo trabajen. Entonces cuando ellos trabajaban esta tierra tenían que prácticamente dar la mayoría de la producción al español y ellos solo se quedaban con el 10%. Pero ellos también debían pagar un tributo que era para los indígenas, ¿no? Entonces prácticamente al no poder pagar necesitaban hacer préstamos al español. Entonces estos españoles daban el préstamo y con esto prácticamente condenaban al indígena a trabajar de por vida en estas tierras porque no les alcanzaba para poder pagar. Y no es que con la muerte del indígena se acababa la deuda, sino que esta deuda era prácticamente hereditaria. Entonces sí hablamos de una manera bastante fuerte de explotación de la mano de obra, ¿no? Eh, Continuamos con el capitalismo. Y este capitalismo prácticamente va a ser el modo de producción en que vivimos actualmente, en general. No en todos los países, pero sí se puede decir que es el que prevalece, ¿no? Entonces, este modo de producción va a tener a una sociedad más industrial, en donde el trabajo
va a ser asalariado, y, y de igual manera va a haber una fuerte marcación de esto de la división de clases sociales, ¿no? Entonces, siempre va a haber la persona que tiene demasiado poder económico, que va a tener sus empresas, y prácticamente el obrero. Y entonces acá se da esto de la burguesía y el proletariado, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una relación capitalista proletaria en una relación prácticamente de explotación, como decía, de la mano de obra, ¿no? De la fuerza de trabajo. Entonces, dentro de este capitalismo también va a estar algo que se conoce como imperialismo. Ya, este imperialismo va a ser una forma de actuación política que va a estar basada en la dominación, eh, en dominar otras tierras, ¿ya? Y comunidades, usando o bien el poder militar o bien el poder económico. Entonces, el mayor ejemplo que nosotros tenemos actualmente son los Estados Unidos, ¿no? El socialismo va a ser el siguiente modo de, bueno, en realidad no el socialismo, el comunismo sería el modo de producción que podría venir, pero el socialismo se lo toma en cuenta como un pase al comunismo. Y entonces este socialismo se va a basar en un régimen de propiedad colectiva, en donde se supone que se debe dar la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, y en donde con ello las relaciones de dominio y sometimiento se van a sustituir por la cooperación recíproca. Y entonces en este comunismo, ya bien dicho, va a ser una doctrina económica, política y social que va a defender una organización social en la que no existe la propiedad privada ni las diferencias de clases. Ya, entonces estas propiedades van a ser manejadas prácticamente por el Estado. Ya, y ellos van a tener que ver el bienestar de todos los habitantes, ¿no? En donde todos prácticamente tengan todos. Se distribuyen los bienes de manera equitativa y según las necesidades que se tenga. Ya, entonces prácticamente vamos a de igual manera a tener esto de en la comunidad primitiva, tener varios momentos, ya. Entonces se lo puede diferenciar, marcarlo en una manera de prehistoria en general. Entonces tenemos el paleolítico, en donde va a estar marcado por la fabricación y la utilización de herramientas de piedra tallada, y la práctica de la recolección, la caza, la pesca y el nomadismo, ¿sí? Entonces, hablando de nómadas, de que se desplazaban de un lugar a otros, ¿sí? Entonces, el mesolítico, que va a ser progresivo abandono de la depredación y la aparición de la economía productiva. Entonces, va a tener como que unos inicios de la agricultura, ¿ya? Pero específicamente en el neolítico va ya a tener una bueno, eh, buena utilización de la tierra, ¿no? Con la agricultura y también con la ganadería, sí. Y la edad de los metales, que va a ser la fabricación de instrumentos con metales, ¿no? O sea, sobre todo cobre, el bronce, y finalmente el hierro. En el esclavismo vamos a tener algunas sociedades agrícolas importantes. Ya, entonces, en Mesopotamia, que van a estar ubicados entre el río Tigris y el Éufrates, ya, y aquí se va a dar la escritura, astronomía, calendario como aportes, así como inventos que se puedan decir, ¿no? Egipto, que va a estar en el río Nilo, y que ellos van a prácticamente ser buenos o van a aportar con las matemáticas, la medicina, la arquitectura. La India, la India va a estar entre el río Ganges y el Indo, ya. Entonces ellos van a aportar con esto de la lengua, la filosofía, el arte. Y China va a estar entre los ríos Guangzhou y Yangtze, o sea, en amarillo y azul, sí. Entonces van a aportar prácticamente muchas cosas, ya, como puede ser la brújula, la pólvora, la tecnología, etcétera. Y nosotros vamos a ver acá una manera, unas sociedades esclavistas desarrolladas. Breves rasgos, o sea, Grecia va a estar ubicada en la isla de Creta y prácticamente al sur
de Italia, ¿sí? Entonces esta va a desarrollar arquitectura y la escultura y es considerada como la cultura base de la civilización occidental, ya que allí parte la escritura democrática, como conocemos hoy día. Ya, esta estructura es una forma de gobierno, de decir la democracia. Obviamente no era como la conocemos actualmente. En ese tiempo la democracia iba a estar destinada, tal vez, o la podían tener personas que tenían poder. Sí, pero bueno, es una manera de recién como que iniciar esto, ¿no? Entonces va a aportar de igual manera con varios pensamientos filosóficos, bueno, como conocemos Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera. Tenemos Roma, en donde llegó a ser uno de los imperios más poderosos de la historia. Vivió dos etapas durante su historia llamadas el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Durante el Bajo Imperio es donde llega la tan conocida división en dos imperios, ¿sí? El Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Este Imperio de Occidente tenía la capital en Roma, el cual desapareció en el año 476 como consecuencia de los ataques germanos, y el Imperio de Oriente, que pasó a llamarse Imperio Bizantino, que se trasladó a la ciudad de Bizancio, ya llamada luego Constantinopla y más tarde Estambul. Eh, Tenemos en esto del feudalismo que, bueno, es esta organización política territorial de Europa en pequeños reinos llamados feudos, en los que tenía pleno poder el terrateniente o el señor feudal. Allí vivían los campesinos que trabajaban para este señor feudal, como ya les decíamos, con quienes compartía el señor feudal el fruto de su trabajo. Sí, que prácticamente el campesino estaba al servicio de esta persona, ¿no? Del español. Tenemos la Edad Media. En esta Edad Media se va a dar la caída del Imperio Romano de Occidente y va a darse de igual manera el descubrimiento de América en 1492, ¿no? La caída del Imperio Bizantino y la intervención de la imprenta, la invención, ¿no? Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, eh, y bueno, prácticamente estos son los sucesos más importantes que se puede topar, ¿no? Entonces, ya en la edad moderna, prácticamente, como deberíamos saber, en el 12 de octubre de 1492 llega a la isla de Guanahani, que es en el archipiélago de las Antillas, Cristóbal Colón, ya, una expedición española comandada por Colón. Entonces, la causa para que se dé esto va que los países europeos necesitaban en realidad encontrar una nueva ruta que sea mucho más fácil y rápida para llegar a las Indias, ya, o sea, para poder, que se buscaba expandir el cristianismo a otras sociedades y mantener un comercio. Entonces, el objetivo de Colón era llegar a Japón para comercializar la seda y las especias y facilitar el comercio de estas mismas, ¿no? Entonces, aquí se va a dar un momento de prácticamente colonización de los nuevos territorios. Entonces, va a ser tal vez relativamente más fácil para ellos porque tenían eh, mm, algunas tecnologías, ¿ya? Entonces, supongamos armamentos, entonces que no iban a compararse con las armas que tenían los indios acá. Ya utilizaban caballos como animales de guerra. Los americanos no tenían defensas para las enfermedades que los españoles en realidad trajeron, entonces que fue una de las causas que más muertes cobró, ¿no? Por las enfermedades que ellos trajeron. Entonces la viruela, la fiebre amarilla, etcétera. Entonces algunos pueblos americanos estaban enfrentados entre sí, lo cual en algunos casos facilitó el triunfo de una fuerza extranjera unificada, hablando de estos españoles. Entonces con ellos va a ser algo difícil que se dé eh, esta lucha para mantener el territorio, ¿no? Bueno, tenemos
seguimos avanzando y tenemos el Renacimiento. Ya fue un fenómeno artístico, social y político que tuvo lugar entre el siglo XV y el siglo XVI. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y que consistió en una transformación cultural, abandonando las normas de la Edad Media y adoptando una nueva concepción de la vida. Entonces, las nuevas relaciones comerciales y culturales que tenía Europa con el Oriente a raíz de las cruzadas, que fue un enfrentamiento más que todo por la religión, por este de prevalecer esta religión, ¿no? Entonces, y de igual manera, a partir de estos descubrimientos que se van dando, entonces se da la huida de muchos artistas griegos hacia Europa. Entonces, después de la toma de Constantinopla para los turcos, la invención de la imprenta que propagó la cultura, creo que es un hecho que va a marcar bastante la historia, porque iba a ser mucho más fácil poder reproducir información. Entonces, tal vez acortaba tiempo esta producción de, no sé, de textos y se lo podía, o sea, difundir mucho más rápido, ¿no? Se da una protección a los artistas y escritores y también se buscó entender el funcionamiento del mundo mediante un abordaje analítico basado en el estudio y la observación. Entonces aquí se va a dar los primeros aportes de las diversas ciencias que hoy conocemos, o sea, la biología, la astronomía, la anatomía, la física, etcétera. Entonces es un periodo en donde prácticamente se va a dar un avance cultural bastante grande, se van a descubrir muchas cosas, se va a investigar, etcétera, ¿ya? Entonces, eso sería prácticamente lo que nosotros vamos a tener en este aspecto. Sí, entonces, esto por una parte. De igual manera tenemos una segunda parte que van a ser acontecimientos que se van a dar en la edad contemporánea, ¿no? Y en estos van a estar hechos que se van a dar en el capitalismo. En este, o bueno, eh, vamos por partes. Nosotros en la historia universal hay un acontecimiento bastante importante que va a ser la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa va a ser un conflicto que se va a ocurrir desde 1789 hasta 1799, es decir, 10 años. Entonces va a afectar a Francia totalmente, pero también va a marcar prácticamente el descontento que tenía Europa, sobre todo por las monarquías absolutas. Entonces lo que busca es acabar con estas monarquías absolutas que predominaban en Europa y ellos implantar una nueva forma de gobierno. Y esta nueva forma de gobierno va a ser las monarquías, las repúblicas. Entonces con estas repúblicas prácticamente cambian bastante el pensamiento que tenía en ese momento Europa, ¿no? Entonces como consecuencias es que acá se va a dar un fin a la servidumbre, la prisión por deudas y los privilegios que tenían el clero y la nobleza. Sí, entonces, ojo, que esto de los privilegios se ha dado chuta, desde hace mucho tiempo a la iglesia, ¿no? Han sido bastante influyentes dentro de la historia. Entonces también aquí se va a quedar establecida la Declaración de los Derechos del Hombre, que servía de modelo para otros manifiestos de similares características. Ya, entonces, el 17 de junio de 1789, la Asamblea Nacional comenzó a debatir esta primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero estamos en realidad recalcando del hombre y del ciudadano. Entonces no era todavía tomada en cuenta la mujer para estos derechos. O sea, obviamente después se va a incluirlas, pero en una primera instancia no se daba esto. Entonces, entre los derechos más importantes que se van a señalar, tenemos el derecho a la libertad, la propiedad, a la seguridad y a resistirse a una opresión, ¿no? Dar, a dar una inestabilidad política posterior a la revolución, llega el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Sí, otro acontecimiento bastante importante va a ser esta revolución industrial. Bueno, esta revolución industrial se la va a llamar porque es un proceso de desarrollo y de radical transformación
que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar el estilo de vida que se tenía en ese momento. Entonces se implanta bastante lo que es la maquinaria. Entonces, entre las causas que nosotros vamos a tener de este acontecimiento es que se debió fundamentalmente al empleo intensivo de la máquina en la producción, ya a la inversión de fuertes capitales, que el deseo de mejor nivel de vida de la población y un excesivo afán del lucro de parte de los empresarios. ¿Sí? Entonces, con esto se da el maquinismo prácticamente, entonces de reemplazar tal vez a las personas por máquinas. Entonces, ¿por qué se daba esto? Porque evidentemente una máquina puede ser el trabajo muchas veces más rápida y tal vez en mayor cantidad, ¿no? Entonces, por eso es que se lo va a sustituir. Esta revolución industrial, bueno, tuvo también bastantes momentos que se puede decir difíciles porque se daba una explotación de la mano de obra del proletariado que era bastante grande, ¿no? Entonces ellos trabajaban, qué sé yo, 16, 18 horas tal vez en estas fábricas, ¿sí? Y el que era beneficiado era el capitalista. Ya, entonces se da aquí el poder de una burguesía capitalista, ¿ya? Eh, Nace una nueva sociedad, la sociedad industrial, y es lo que les decía, que van a existir o surgen dos, dos clases sociales bien marcadas, el proletariado y la burguesía. ¿Ya? De igual manera, hechos importantes va a ser la Primera Guerra Mundial, todo, veámoslo así, a breves rasgos, que esta Primera Guerra Mundial va a surgir desde 1914 hasta 1918. Entonces, son 4 años de guerra. Entonces fue un conflicto que involucró a la mayoría de los países de Europa, África e incluso América. ¿Por qué se dice esto? Porque prácticamente las guerras en general, tal vez no tengamos una participación directa, ¿no? Pero van a marcar bastante porque tal vez tenemos relaciones comerciales y si es que este país está en guerra, los demás de igual manera van a estar involucrados, ¿no? O sea, tal vez de una manera indirecta, pero somos afectados por eso. Entonces, aquí hubieron dos alianzas múltiples que estaban contrapuestas, ¿no? Entonces, la Triple Alianza y la Triple Entente. Sí, entonces todo esto van a provocar algunos, tal vez se puede decir, avances tecnológicos, ¿no? Entonces, con los medios de comunicación, el transporte, usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Entonces se van a dar algunos adelantos, si se quiere, en este momento de esta guerra, ¿no? Las causas van a ser que se va un reparto del mundo o se da una disputa por en realidad tomar posesión de territorios de África y de Asia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran bastantes apetecidos porque tenían recursos naturales en abundancia, ¿sí? Entonces Inglaterra y Francia van a monopolizar el desarrollo industrial, se da un auge de un nacionalismo europeo, se invierte más en armas durante estos años y, y bueno, esto prácticamente. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, en donde se va a dar de 1839 a 1945, ¿sí? Entonces va a ser un conflicto armado que involucró a la mayoría de países de la época y se la considera la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces pocas naciones del mundo permanecieron ajenas a este conflicto. De igual manera aquí se van a dar enfrentamientos entre dos bandos que fueron los países aliados y las potencias del eje. En el marco de esta guerra se produjeron eventos
tal vez traumáticos como el holocausto judío, que tal vez he escuchado de una creciente nacionalismo de de los alemanes con Hitler, etcétera, y se va chuta, en realidad a masacrar a este pueblo judío, ¿no? ¿Sí? Entonces, de igual manera se va a dar el uso de las armas nucleares de destrucción masiva como la primera vez y única en la historia de estas bombas de Nagasaki y Hiroshima. Ya, entonces por eso es que se dice que ha sido el confrontamiento que más vidas nos ha costado, sí. Ya, entonces de todos estos enfrentamientos va a surgir prácticamente la Guerra Fría. Entonces, esta Guerra Fría no es un enfrentamiento bélico, no, nunca se usó las armas. Pero este fue un periodo que se va a dar de tensión entre Estados Unidos y también la Unión Soviética, que se extendió entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, y la caída del muro de Berlín en 1990. Ya, entonces este enfrentamiento se va a dar por dos contrapartes, unas ideologías bastante marcadas y sistemas económicos y sociales que va a estar predominado por dos potencias mundiales, ¿no? Por un lado los Estados Unidos, que defendía demasiado el capitalismo, y por el otro la Unión Soviética o Rusia, ¿no? Que ellos defendían bastante el comunismo. Sí, entonces somos producción, o sea, sistemas bastante diferentes. Entonces se llama fría porque este conflicto nunca llegó a un enfrentamiento armado. Ya, pero sin embargo estos enfrentamientos se daban eh, a través de guerras subsidiarias, es decir, enfrentamientos armados con países periféricos. En estas guerras intervenían estos países ofreciendo tal vez financiamiento, entrenamiento del ejército, información estratégica y hasta armas, entonces para que se libren las guerras allá. Ya, entonces por eso es que nosotros vemos que son guerras subsidiarias, ¿no? Que cada país va a aportar al otro que tenga su misma ideología. Sí. Eh, pero ¿por qué va a ser bastante marcado? Porque como hablábamos antes, el capitalismo va a estar basado en el derecho a la propiedad privada y la inversión con el objetivo de obtener beneficios económicos. Y el comunismo se basa en la propiedad común de los medios de producción, en donde prácticamente el Estado los maneja y en donde debería ser una sociedad prácticamente equitativa. Ya, gracias o como consecuencia de esto se va a dar esto del primer mundo, o sea, la aparición de esto del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Pero este primer mundo va a estar liderado por los Estados Unidos, ojo esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Se caracteriza, si es que hablamos de que está dominado por Estados Unidos, que van a tener un sistema social y económico capitalista. Ya, entonces el segundo mundo va a estar liderado por la Unión Soviética, entonces van a tener una visión comunista. Ya, entonces todos los países que pertenecen a este segundo mundo van a tener esta ideología, como son Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam, etcétera. Ya, en este primer mundo podemos tener a eh, Japón, Inglaterra, Francia, bueno, países capitalistas. Y el tercer mundo, es que ustedes han escuchado, Ecuador es un país tercermundista, dicen, ¿no? Pero esto del tercer mundo se va a dar, ¿por qué? Porque somos países que nosotros no tenemos una alineación marcada a un bando o al otro, ¿sí? O sea, no estamos ni con el comunismo ni con el capitalismo, ¿sí? Entonces, eso sería prácticamente el video de hoy. Espero que en realidad comprendan algo y que podamos en realidad trabajar de una mejor manera con el paso de este tiempo, porque como les dije es primera clase. Ya saben, cualquier inquietud los días viernes se abre el foro para que ustedes puedan mandar sus inquietudes
que tengan. Y en los días sábados se subirá el video, ¿no? Para que puedan de igual manera conocer esto. Bueno, tengan un buen día, pasen bien, hasta luego.